Muy buenas tardes, amigos de Encuentro de Negocios. Un gusto saludarlos en esta tarde de domingo 28 de mayo del año 2025. Estimado Rodrigo, un gusto saludarte y tenerte aquí de nuevo en Encuentro de Negocios. Muy buenas tardes, mi estimado Brian. Un gusto una vez más poder estar aquí contigo. Estimado Rodrigo, pues un gusto estar aquí con mucha información del mundo de los negocios. Vamos primero con nuestros amigos del Colegio Nacional de Licenciados en Administración de Michoacán con su cápsula Saberes Digitales. Hoy, en Saberes Digitales, hablaremos de los unicornios, pero no de esos seres mitológicos o fantasiosos. Nos referimos a las llamadas empresas unicornio, un fenómeno que ha transformado la dinámica de inversión, crecimiento y escalabilidad en los mercados globales. El término de empresa unicornio fue acuñado en 2013 por la inversora Aileen Lee, y se refiere a aquellas compañías, principalmente tecnológicas, que alcanzan una valoración de $1,000 millones o más antes de cotizar en bolsa. Se trata de startups con modelos de negocio altamente innovadores, gran capacidad de escalabilidad y una fuerte atracción de capital privado. Estas empresas suelen operar en sectores donde las tecnologías son las protagonistas: fintech, e-commerce, software como servicio, salud digital, entre otros. Y su estrategia no solo radica en desarrollar productos disruptivos, sino en crear experiencias de usuario altamente diferenciadas, impulsadas por tecnologías y datos. A diferencia de una pyme tradicional, la startup unicornio busca crecer de forma exponencial, no lineal. Esto lo logra mediante estructuras ágiles, costos marginales decrecientes y apalancamiento de inversión de riesgo, principalmente de Venture Capital y Business Angels, quienes no solo aportan capital, sino también el know-how estratégico. Actualmente existen más de 1,200 unicornios a nivel mundial. Estados Unidos concentra alrededor del 48% de ellos, aunque economías emergentes como India, China y México también han generado casos exitosos. En México destacan empresas como Kavak, Bitso y Clip, que reflejan el potencial del ecosistema emprendedor regional. La categoría unicornio, aunque aspiracional, no garantiza sostenibilidad. En contextos de contracción económica o restricciones de liquidez, otros modelos, como los llamados camellos, que son empresas más resilientes y eficientes en el uso de los recursos, están ganando terreno. En resumen, las empresas unicornio representan una síntesis entre innovación, oportunidad de mercado y capital inteligente. Y aunque no hay una fórmula única para alcanzarlo, entender sus fundamentos es clave para quienes trabajan en planeación estratégica, finanzas, marketing o gestión empresarial. Recuerden, nos escuchamos en el próximo episodio, donde seguiremos explorando las claves del entorno económico actual. Y continuamos en Encuentro de Negocios, arrancando, estimado, con temas interesantes. Platícanos cómo es que la bolsa se mueve en esta semana, que ha tenido noticias que son interesantes. Claro, estimado. Esta semana las bolsas de valores tuvieron resultados mixtos. En Estados Unidos, ligeramente a la baja, 0.50% esta semana, mientras que en México tenemos una semana ganadora con 0.67%. Se separan ligeramente la una de la otra. Realmente una semana con pocas noticias. México, que viene de recorte de tasa de interés por parte del Banco de México, algunas situaciones que vamos a estar platicando de cómo se relaciona esto con datos macroeconómicos que salen al inicio de la semana, pero realmente una semana con muy pocas noticias, por decirlo así, estimado. Y un poco con poca información relevante en cuestión de el movimiento en bolsa, estimado. Y hablando sobre este tema que queremos mencionar, bueno, hoy se menciona por parte del Banco de México el recorte a las perspectivas de crecimiento de México de 0.1%, estimado, que va relacionado a lo que nos tienes preparado hoy sobre tasa de interés, sobre inflación y sobre todo este tema de crecimiento, estimado. Así es, estimado, exactamente, esa es la situación actual. Vamos a
a entrar en materia, pues al inicio de esta semana tuvimos noticias económicas bastante importantes, sobre todo dato de la inflación en México, el cual se acelera ligeramente 4.22% arriba de lo esperado, sobre todo que ya se está saliendo del margen que tiene Banco de México de mandato de 3% más menos uno, entonces por ahí se dispara un poco, sale de esto. Esto es interesante porque justamente viene la cuestión de las minutas de Banco de México, en el cual pues vimos recorte de 50 puntos base, pero ahora sí que no sabemos cómo va a seguir actuando el mercado, cómo va a seguir trabajando, porque en estos momentos pues realmente es, ¿cómo te diremos? La inflación se le está saliendo de control a Banco de México, esa es la realidad. Y como se está saliendo la inflación, vamos a ver qué hace con los recortes de tasa de interés, estimado. Esa es la situación, que no sabemos qué van a hacer con ahora, porque pues esto es un sinónimo de que pudieran empezar a ralentizar, a llevar más lento esta situación de los recortes de tasa, porque ya en estos momentos, pues realmente la inflación se está saliendo. Aún así, la tasa sigue siendo alta comparada con la inflación. Sin embargo, pudiera ser que para dejar que la inflación vuelva a tomar el curso a la baja como venía, que Banco de México en futuras decisiones de política monetaria decida no bajar la tasa de interés. No está extremadamente fuera del rango como para buscar aumentos de tasa, pero sí pudiera ser una opción ahorita empezar a reducir las bajadas de tasa, en lo que logran volver a meter en el objetivo a la inflación. Digo, es un tema bastante complicado en ese sentido, porque siempre la parte final es la que se vuelve la más complicada y la más difícil en el tema de la inflación. Entonces ahí es donde Banco de México tiene que ver, porque también en este caso, aunque no sea ¿cómo diremos? No sea parte del mandato la cuestión de Banco de México, el crecimiento, ya se está empezando a ver mermado. Justamente lo dices, que Banco de México bajó sus expectativas de crecimiento de este año a 0.01%, estimado, realmente un crecimiento mínimo, y que el crecimiento de parte del crecimiento trimestral, que fue el otro dato, que fue el otro dato que salió esta semana, importante, fue de 0.02%, estimado. Entonces realmente los datos económicos no están dando punto bueno. O sea, los datos económicos no se están comportando como Banco de México los quiere. Lo repito, no está en el mandato de Banco de México el tema del crecimiento económico. Sin embargo, el hecho de reducir la tasa dinamiza la economía, pero es aquí donde empieza la relación. Si Banco de México dinamiza mucho la economía, la inflación se dispara. Si Banco de México vuelve a alentar la economía, el crecimiento baja y se volverá negativo. Entonces, ahorita, ¿en qué punto Banco de México debería de mover la tasa de interés a la baja para generar crecimiento, pero al mismo tiempo cuánto más la puede bajar o ya mantenerla para empezar a controlar la inflación? Esa es la parte que hoy tiene que decidir Banco de México. Tiene ahora sí que ver cómo va a ser, porque tiene dos datos muy importantes y complicados. O sea, o controlas la inflación o haces crecimiento, pero pues no se está logrando ni una ni otra. No se está logrando controlar la inflación y el crecimiento es nulo. Claro que el crecimiento no solo depende de Banco de México, sino de inversiones, atraer inversión extranjera, el tema arancelario de Estados Unidos, viendo que sí podemos traer inversiones porque va a seguir el Tratado de Libre Comercio y este tipo de situaciones. Entonces hay muchos factores económicos por parte de México, que es lo que no están permitiendo el crecimiento, y que si no se arreglan no lo va a permitir. Entonces ahí es donde está la disyuntiva y la lucha de Banco de México, estimado, de ver qué hace, porque realmente poco dato económico, o sea, la economía mexicana
está en pinzas, aparte el incremento en deuda. Entonces realmente por dónde dinamizarla o por dónde ver esto en este momento lo tiene muy complicado Banco de México, estimado. Sí, sí, yo creo que aquí lo mencionamos en algún momento en el que pues sí llegamos a analizarlo, refiriéndonos a que este punto podría darse referente a bueno, al alza de las tasas que estaban altas para controlar la inflación, que qué pasaría si en algún momento la inflación no llegaba a ceder y entonces íbamos a tener un escenario pues como el que estamos viviendo, que yo que quisiera también visualizarlo en Estados Unidos sobre cómo es que la Reserva Federal también está siendo prudente porque la inflación está siendo un tema también en Estados Unidos. Entonces, los bancos centrales están enfrentando un dilema, estimado. O bajan la tasa o la mantienen alta para controlar la inflación, pero esto pega y tiene un impacto en cuestión de crecimiento económico. En este momento en el que países como Estados Unidos ya tienen un decrecimiento en la parte trimestral y en el caso de México ya se tiene un pronóstico de 0.1% de crecimiento para este año, si no es que pueda ser menos, y eso es preocupante porque es un dilema muy fuerte para los bancos centrales que no creo que solamente sea el caso de México, ejemplificando el caso de Estados Unidos, pero ver cómo podrían o qué podrían hacer, tal vez sería revisar cómo es que incentivarían más la economía y tratar de buscar de bajar la tasa de interés, porque al final eso está siendo costoso, como bien lo decías en algún momento, y también pues simplemente no está teniendo esta inflación un cese por todos los escenarios que vemos a nivel global, estimado. Sí, estimado, realmente está esa situación de que realmente a nivel global el crecimiento ha sido nulo, lo hemos platicado aquí, que incluso las expectativas de crecimiento de la economía mundial son muy bajas. China por ahí se empieza a salvar, China está teniendo ahí destellos. Incluso yo creo que China se puede ver muy beneficiado con los golpes en la mesa que está dando sobre Estados Unidos, ya que no, entonces al no ponerle tarifas y ahora sí que, aunque Estados Unidos lo quiera vender de manera inversa, el que se vio realmente poderoso ahí fue China. Entonces, en ese sentido de que se ve poderoso, Estados Unidos al hacerse un paso para atrás, sí se notó como un Estados Unidos débil en vez de China. Entonces, creo que China puede empezar a absorber manufactura y temas de otros países y que deje a Estados Unidos con su producción, a pesar de que ya también dijo Donald Trump que le va a poner aranceles al iPhone si no lo producen en Estados Unidos y demás. Pero creo que lo que pueda absorber China del mundo frente a lo que Estados Unidos le puede quitar, creo que es mínimo, y sobre todo el tiempo que se va a llevar eso para Estados Unidos. Entonces creo que China es de los que por ahí pueden salvar a la economía en cuanto al crecimiento, pero realmente las expectativas de crecimiento para este año son muy, muy bajas, estimado, a nivel mundial. Sí, es este escenario que mencionábamos, que pues son expectativas de crecimiento que son bajas y habrá que ver cuál es ese escenario que pudiera presentarse y cómo es que pues, los gobiernos actuarían ante este escenario nuevamente, insisto, complejo. Bueno, es pues no paradójico, pero sí de alguna forma que vuelve a los países con un dilema, o sea, ¿qué hacer? Pues, me recuerda mucho en aquellos años de la pandemia, estimado, cuando decíamos qué es lo que va a hacer el gobierno de los países sobre la pandemia, abrir la economía y tener ese riesgo moral, o de alguna forma mantenerse cerrados y esperar a que la contingencia pase. Y vimos que algunos países decidieron no cerrar la economía y continuar algo similar a esto. Sí, estimado, lo dices muy, 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 muy bien eso. Estamos en un dilema similar con lo que estamos viviendo actualmente, un dilema en el de que tienes dos caminos, cuál decides, cuál tomas y cómo lo haces. Y realmente eso es lo interesante aquí, de que por dónde lo van a
lo van a llevar, pero creo que sí, México tiene que replantearse el crecimiento, tiene que replantearse cómo hacer ciertas cosas, cómo atraer inversión, porque ya el crecimiento a México no le está dando, realmente está, creo que muy fuera de lo que se quisiera este gobierno. Entonces creo que tiene que lograr mandar un buen mensaje, si se puede hasta renegociar cuanto antes el Tratado de Libre Comercio y demás, para poder tener un mayor crecimiento en los años venideros, porque este gobierno va a empezar con muy mal crecimiento, y si quiere cerrar su sexenio con buen crecimiento, necesita impulsarlo cuanto antes, porque si no, no le va a dar el tiempo, estimado. Así es, estimado, y saltando un poco a este escenario que estamos viendo a nivel global, pues también vemos el caso de la Unión Europea que está teniendo pues peleas, si lo podemos decir así, con Donald Trump. Pero antes vamos con esta cápsula que tenemos de Mundo Cripto. Regresa Mundo Cripto, Encuentro de Negocios, y regresamos con esta. Continuamos en Mundo Cripto de Encuentro de Negocios. Hola y bienvenidos. Pues esta semana vamos a darle una buena revisada al material más reciente del criptomercado. Sí, tenemos temas interesantes hoy. Exacto. Información clave sobre las pruebas beta de X-Money, esto de Elon Musk. También un análisis de cómo las tensiones comerciales movieron a Bitcoin. Ajá, eso estuvo bueno. Y también una mirada a unas métricas de XRP que pues están generando algunas preguntas, ¿no? Definitivamente. Así que venga, vamos a explorar esto. Venga, empecemos con la plataforma X. Hay confirmación directa de Elon Musk. Sí, lo puso en un post, ¿verdad? Eso, ya. Ya arrancaron las pruebas beta para X-Money, su servicio de pagos y banca. Dice que será un acceso muy limitado al principio. Y hace mucho énfasis en la necesidad de tener extremo cuidado con los ahorros de la gente. Bueno, eso es importante, ¿no? Cuidar el dinero. Sí, claro. Y parece que el lanzamiento completo pues se proyecta para 2025. Sí, fíjate que es fascinante ver cómo se materializa esa visión de Musk de X, la aplicación para todo. Que ya trae desde hace rato, ¿no? Sí, desde que compró Twitter en 2022. Y bueno, no es solo una idea, ¿eh? Están avanzando con las licencias de transmisor de dinero en Estados Unidos. ¿Cuántas llevan ya? Ya van 41 estados cubiertos. La CEO Linda Yaccarino ya había, hablado de estos planes de pagos y banca. Ok. Lo que pues obviamente dispara la especulación sobre si van a imperar criptomonedas o no. Claro, esa es la gran pregunta que todos nos hacemos. Y bueno, mientras avanzan también surgen críticas, ¿cierto? El material menciona preocupaciones sobre privacidad y eso. Exacto. Se reporta, por ejemplo, la perspectiva de la senadora Elizabeth Warren. Ajá. Quien expresó, inquietud por la cantidad de datos financieros que Musk podría acumular, sobre todo después de ciertos cambios regulatorios en protección al consumidor. Entiendo. Es un contrapunto importante que se señale en la información que tenemos. Lo presentamos tal cual se reporta, sin tomar partido, claro. Bien anotado. A ver, ahora cambiemos de tema, pero sigamos con movimientos grandes. Hablemos de Bitcoin. Órale. Vimos un repunte interesante, ¿eh? Superó los $109,000. Sí, tocó los 110,100 al 26 de mayo, ¿no? Un máximo intradía. Exacto. Y esto parece que coincidió directamente con una noticia macroeconómica importante. Así es. La decisión del presidente Trump de posponer la aplicación de estos aranceles del 50% a bienes de la Unión Europea. Hasta julio, ¿sí? Hasta el 9 de julio. Eso parece que fue el catalizador. Esta pausa en las tensiones comerciales suele dar un respiro a los mercados. Y anima la inversión en activos de más riesgo. Exacto, como las criptomonedas. Bitcoin reaccionó casi, de inmediato. Y parece que hay optimismo, ¿no? Algunos analistas que mencionan las fuentes, como Random CryptoPal y Kevin T. Sí, se les ve optimistas. Y bueno, si Bitcoin logra cerrar la semana por encima de los 109,000... sería la 7ª semana seguida en verde. Correcto. Y hay un análisis interesante citado de Carpe Noctum que indica que históricamente, cuando Bitcoin encadena 8 semanas así, ha habido movimientos alcistas significativos en los siguientes 6 a 12 meses. ¡Wow! Pero ojo, esto no elimina la posibilidad de correcciones a corto plazo.
Claro, siempre hay que tener eso en cuenta. Los niveles clave que se vigilan de cerca son la resistencia en el máximo histórico de 111.900. Ok. Romper eso podría abrir la puerta hacia los 125.000, 130.000 dólares. Y por abajo, ¿cuáles son los soportes? Pues los soportes importantes están en los 109.000, luego la zona de 104.500 a 106.000 y claro, el nivel psicológico de los 100.000 dólares. Muy claros esos niveles. Ok. Entonces tenemos a X con sus planes, Bitcoin reaccionando fuerte. ¿Qué onda con XRP? Ha tenido un rally espectacular, la verdad. Sí, más del 385% desde finales de 2024. Impresionante. Pero el análisis on-chain que revisamos como que genera ciertas dudas, ¿no es así? Exactamente. Aquí es donde la cosa se pone, digamos, compleja. El análisis de la capitalización realizada. ¿Qué es eso exactamente? Recuérdanos rápido. Claro, básicamente valora cada token al precio que tenía la última vez que se movió en la blockchain. Ok. Y muestra algo, pues, preocupante. Más del 70% de esa capitalización se acumuló muy recientemente. ¿Y eso por qué es una señal de alerta? ¿Muchos compradores nuevos o qué? Justo eso. Una alta concentración de capitalización reciente sugiere que muchos tenedores compraron a precios relativamente altos y en muy poco tiempo. Entiendo. Históricamente, estos inversores tienden a ser más sensibles a las caídas, ¿sabes? Podrían vender rápido si el precio empieza a bajar. Ah, claro. Patrones similares se vieron en 2017 y 2021. Y precedieron caídas muy fuertes. Hablamos de 95% y 80%. Durísimo. Sí, es un patrón que sugiere fragilidad en la estructura actual del precio de XRP. Entiendo. ¿Y hay otras métricas que apoyen esa cautela? Sí, fíjate que la actividad en la red de XRP también está disminuyendo. Las direcciones activas diarias. La gente que la usa, digamos. Exacto, ¿cuánta gente está usando la red? Han caído más del 90% desde el pico que vimos en marzo de 2025. Vaya. Esta divergencia, o sea, el precio subiendo o manteniéndose alto mientras la actividad real baja, históricamente ha coincidido con techos locales en el precio. O sea, que podría estar cerca de un máximo temporal. Podría ser. Técnicamente, en el gráfico semanal, XRP está formando una figura que llaman cuña descendente. Ok. Si no logra romper la resistencia superior de esa cuña, el análisis sugiere que podría caer a buscar la línea inferior, que está cerca de 1.76 dólares. Que coincide con una media móvil importante, ¿no? Sí, la EMA de 50 semanas. Eso implicaría una caída potencial del 25% desde donde está ahora. Parece que mientras unos responden más a factores externos, otros muestran señales internas en su propia red. Definitivamente. Es fascinante ver estas dinámicas tan diferentes desarrollándose al mismo tiempo en el mercado. Sí, y nos deja pensando, ¿no? En un mercado tan interconectado, pero a la vez tan diverso. ¿Qué pesa más al final? Exacto. La promesa de una plataforma como Uni, la sensibilidad macro de gigantes como Bitcoin, o estas métricas internas, la salud de la red como en XRP. Es algo sobre lo que vale la pena reflexionar sin duda. Nos escuchamos la próxima semana con el resumen del criptomercado en Mundo Cripto de Encuentro de Negocios. Y continuamos en Encuentro de Negocios. Lo mencionábamos antes de esta sección, estimado. La pelea que está teniendo Donald Trump con la Unión Europea, ahora le tocó a la Unión Europea enfrentarse a los aranceles de Donald Trump, donde ha habido una pausa de 90 días para los aranceles, para aplicar estos aranceles, en respuesta a un gravamen del 25% de Donald Trump que impuso el mes pasado sobre exportaciones de acero y aluminio. Y pues esto, como lo hemos dicho, con la intención de Estados Unidos de mantener una balanza comercial que sea a su favor y obviamente que esto pueda beneficiarles de manera positiva como país. Pero bueno, se está yendo por región y ahora le tocó a la Unión Europea, estimado. Sí, estimado, realmente Estados Unidos vuelve a lo mismo. Creo que fue mucho discurso de voy a poner aranceles, esto, el otro, y varias situaciones, pero creo, ahora sí que, estimado, realmente creo que se dio cuenta de Estados Unidos que no podía, que su economía, la dependencia que tiene con otras economías es muy importante, y entonces en ese sentido creo que realmente se dieron cuenta de la situación y Estados Unidos vuelve a lo mismo, lo hizo con China y lo creo que lo está haciendo con todos, se maneja como soy muy buena onda y por eso te los voy a perdonar, cuando en el fondo
realmente lo hace porque se da cuenta de cuánto necesita a las otras economías, y que estar poniendo aranceles es estarse dando un tiro en el pie. Entonces creo que Estados Unidos por eso lo está haciendo, y lo está haciendo con todos, y por ese motivo es que no... Donald Trump lo maneja como sí, soy muy buena persona, pero en realidad se dio cuenta que sí hay mucha dependencia de Estados Unidos, y que no lo va a hacer, que sí depende de los demás y no puede estar imponiendo aranceles de esa manera. Sí, creo que hay muchos factores que podemos ver, estimado, que al final están llevando a estos desencuentros con la Unión Europea, ligado mucho a lo que está pasando Rusia y Ucrania, donde Estados Unidos ha intervenido para que existan pláticas de paz. Los europeos siguen abasteciendo Ucrania y le ha dado la espalda a la Unión Europea, principalmente con su apoyo a la OTAN. Ya no va a financiar la OTAN, lo ha dicho así Donald Trump, y también el que pueda tener estas diferencias en cuestión arancelaria y no perdonarles, digamos así, esas negociaciones que ya se tenían, pues simplemente pues se tiene a un conglomerado de naciones que se perdió en el camino siguiendo siempre las políticas de Estados Unidos, siguiendo todo lo que les decía Estados Unidos o los gobiernos en turno. Llega un gobierno sumamente disruptivo como el de Donald Trump y les cambia totalmente el panorama, y ahora se tienen que pues sentar y aceptar este nuevo escenario de un pues aliado, que en su momento fue aliado y ahora se convierte en un país más, que si bien no es enemigo, pero tampoco es el aliado de siempre, que estaban atentos siempre de ese país. Pues parece que ya no es ese mismo país que con otras políticas, ya cambió, y la Unión Europea debe de entender también que no puedes seguir esas políticas incluso belicistas contra otros países solo porque alguien en alguna potencia se lo dicte, y esa es la gran lección aprendida para todos los políticos en Europa, estimado. Así es, estimado, realmente, pues varias situaciones que se están dando actualmente en el mundo, en economía y demás. Así que lo que vino a hacer Donald Trump fue querer imponerse, y esto le ha dado un giro a las relaciones económicas y políticas. Sin embargo, creo que Donald Trump tiene que ver lo que necesita y demás, y es ahí donde realmente no lo ha medido, pero como lo vaya midiendo lo va a hacer y se va a ir relajando. Creo que es eso, tengo que tener que llegar duro para poder negociar, para poder hacer, y poco a poco irlo disminuyendo, estimado. Sí, como lo vimos con China, nada más que los chinos sí se pusieron en el mismo nivel con Estados Unidos, porque tienen la fuerza para hacerlo, y al final lograron negociar. Creo que con Europa es lo mismo, es llegar duro en el estilo de Donald Trump, negociar duro, llegar y después tener una negociación, pero al final se cumplirá una parte de el imponer aranceles a este conglomerado de naciones, y seguramente se irá con otras regiones. O sea, lo vimos en Asia, principalmente con China y los países del sureste asiático, donde negociaron con Donald Trump casi de inmediato. Los chinos fueron los que se resistieron más. Ahora está volteando a la Unión Europea. Seguramente después continuará volteando a ver otras regiones, tal vez a México, a Estados Unidos, a Canadá, con el Tratado de Libre Comercio que todavía está vigente. Habrá que ver cómo es que lo toma, aunque un dato curioso, estimado, fíjate que ayer en las notas que salen en la prensa, con este domo dorado que le llama Donald Trump, de querer hacer un sistema de defensa espacial para proteger su territorio, mencionaba que si Canadá, bueno, son parte de información de los tweets bueno, lo que lanza en sus publicaciones de Truth Social Donald Trump, en el que se lo propuso a Canadá para que estuvieran dentro de este mismo escudo que pretenden crear de aquí a 2029, pero que si aceptaban ser el Estado 51 no les iba a costar nada, y que
Supuestamente Canadá lo está pensando, eso podría ser especulativo, viene desde una publicación de Donald Trump, pero lo cierto es que esa insistencia de querer adherir a Canadá como parte de su territorio, pues de alguna forma pegará en la cuestión comercial tarde o temprano para México y para la región, estimado. Así es, estimado, pues vamos a ver, creo que también Donald Trump tiene esto, tiene muchas ideas al aire, muchas cosas que pasan, pero realmente no, ninguna sabemos realmente cuáles son ciertas o cuáles nomás los hace por amenazar, por querer poner, o cuáles son ideas que simplemente un día se despertó y las soltó al aire, estimado. Así es Donald Trump y como está gobernando ahora. Así es, estimado. Pues bueno, llegamos a la parte final de Encuentro de Negocios. Como siempre, un gusto que estés con nosotros. ¿Dónde te pueden encontrar a través de redes sociales, estimado? Sí, estimado, estoy tanto en Facebook como Instagram como @Rodrigo Ortiz Consultor, donde les estoy compartiendo bastante información financiera. Excelente, estimado. Pues agradecerte como siempre. Nos escuchamos por aquí la próxima semana. Muchas gracias, estimado. Y de esta forma llegamos a la parte final de Encuentro de Negocios. Nos escuchamos el próximo miércoles aquí a través del 104.3 de FM Radio Nicolaita. Recuerden, somos el único programa especializado en temas de negocios de la ciudad. Hasta la próxima.